¿Qué tal? Quería hacer un video para hablar del tema de los diagnósticos, especialmente porque hay un diagnóstico ahora que estuve escuchando que está de moda, que se llama PAS, que significa personas altamente sensibles, y me hizo pensar la pertinencia de los diagnósticos, para qué se los suele usar, por qué suele estar tanto de moda que patologizar, digamos, actitudes o cuestiones muy cotidianas de la vida, todas las que nos parecen a veces molestas, como que todo lo que nos parece molesto en la vida, todo lo que nos incomoda, es patologizable, que es una tendencia muy moderna, lo cual tiene un problema, porque si uno dice patologiza o lo pone como anormal y como problemático todo lo que a uno no le gusta o lo incomoda, es como tender una especie de omnipotencia de la vida en donde uno pensaría, idealizaría la posibilidad de llegar a un punto en el cual nada, o sea, todo esté de acuerdo con nosotros, nada nos provoque irritación, malestar, molestia o incluso desacuerdo, lo cual es algo imposible de sostener claramente, porque uno no es un dios que controla todo el mundo, es ponerse, extender a un lugar también demasiado controlador, ¿no? Digo, hay muchos prejuicios y mucha cuestión complicada e implicada en esta tendencia a patologizar todo, cualquier tipo de malestar. La sensibilidad, que es algo que tiene todo el mundo, no diría ni siquiera en distinto grado de intensidad de sensibilidad, sino de diferentes formas. Hay expresiones de sensibilidad diferentes. Por supuesto que esto no significa que algunas las personas las consideren problemáticas y se cuestionen. El problema del diagnóstico, de reducir el diagnóstico a una etiqueta con la que uno se siente cómodo. Bueno, por suerte tengo TLP, TLP también se usa muchísimo, trastorno limítrofe de la personalidad. Eh, y la gente en general se suele sentir más cómoda cuando tiene estos diagnósticos como etiqueta, porque es buscar un responsable, es buscar un culpable. Es decir, ¿por qué yo estoy mal? Tengo TLP, tengo PAS. Fue porque mis viejos me criaron de esta manera, fue porque mi vieja me dijo esto, fue porque mi jefe me contó el otro día o me dijeron, o mi pareja me habla de esta manera, entonces por eso yo tengo, por eso me pasa, etcétera. Es como buscar un culpable, simplificar la vida a que sea un diagnóstico o una persona o una situación muy específica el culpable de todos nuestros problemas, malestares, etcétera. Ahora, hay una trampa en eso, porque hay algo que es interesante, que es verdad que cuando a muchos pacientes se les dice un diagnóstico redondito, esa etiqueta suele hacer que calme un poco la angustia, porque sienten, bueno, entonces ya no me tengo por qué preocupar, no me tengo por qué cuestionar por qué siento esto, por qué me pasa esto, ya tengo el culpable. Es algún tipo de química, biológica, genética, lo que fuera, que es el PAS, porque la gente lo suele pensar así, además, este tipo de diagnóstico. Y es medio una trampa, porque no es lo mismo que el culpable siempre esté afuera, es decir, que no haya responsabilidad y por ende la libertad que implica responsabilidad. No porque uno se tenga que culpabilizarse a uno mismo, sino porque si uno no se implica en el propio padecer, tiene el problema de que es completamente pasivo ante eso. Uno es pasivo ante lo exterior, que es de determinada manera y no hay nada que hacer. Entonces ahí está la trampa, porque puede ser que en el momento de dar la etiqueta diagnóstica el paciente se calme un poco, pero a la larga va a seguir la pregunta abierta de esa pasividad absoluta, porque no se está implicando y no se pregunta, pero bueno, yo qué rol tengo, ¿no? Como esto que decía Freud en uno de sus historiales famosos, en donde le pregunta a su paciente, bueno, ¿qué rol ocupás vos en este drama que me estás contando? No por una cuestión de culpabilizar al paciente, sino una cuestión, al contrario, de ponerle algo de poder a ese paciente, es decir, de sacarlo de la pasividad absoluta de ser víctima de lo exterior. Por más que uno siempre es víctima necesariamente en parte, uno va a ser víctima de las cosas, del contexto, de lo que sea, pero eso no implica que uno no tenga puntos de libertad dentro de esas limitaciones. Y el punto de libertad justamente que introduce el psicoanálisis, en este punto al menos, desde este ángulo, es el de preguntarse, bueno, ¿qué rol cumplo yo en esto, en todos estos padeceres? ¿Algún tipo de rol, algún tipo de lugar, algún tipo de identificación en todo esto tengo que ocupar para que me sea propio? Entonces esa es la parte que el psicoanálisis trata de no simplificar, sobresimplificar, como lo hacen un montón de diagnósticos hoy en día, como que todo tiende a reducirse
a una química que nadie realmente domina mucho, pero que se lo suele usar como chivo expiatorio, ¿no? Todos estos diagnósticos son chivos expiatorios, son culpables, o la culpabilización más común es, bueno, porque mis padres esto o aquello, y puede ser que los padres hayan hecho, que yo, ejercido distintos tipos de violencia, pero aún así no le queda más a uno que preguntarse qué rol ocupo con esto que hay acá. Es como que yo de repente me empujan, me caigo, me rompo un brazo. Por supuesto, yo no es que sea el culpable de que me caí, que me rompí el brazo, si alguien me empujó, por ejemplo. Pero tengo la responsabilidad de que sigue siendo mi cuerpo, mi brazo está roto y algo tengo que hacer con eso. Bueno, ¿qué rol ocupo en esto? Bueno, no sé, tengo ganas de ir al médico, no tengo ganas, me pasa esto, lo otro. Digo, es necesario para abrir la puerta a algún tipo de libertad, algún tipo de empoderamiento, algún tipo de actividad, la posibilidad de salir de nada más esa pasividad, de ese chivo expiatorio, de ese culpable y preguntar qué rol ocupo yo en este drama, en esta cuestión. Y eso es lo que criticamos en general en psicoanálisis cuando criticamos reducciones diagnósticas de manuales que no paran de patologizar toda la vida. Y al hacerlo se crean esta dinámica de chivo expiatorio, de esta exterioridad, a través de la cual uno no se pregunta qué posibilidad tiene uno dentro de esa historia, qué rol ocupa uno dentro de esa historia. Entonces no es lo mismo decir fue por tal o cual cosa que historizarlo, porque uno podría pensar, bueno, pero yo estoy historizando si digo que mi padre o mi madre me hicieron tal cosa en tal momento. Sí, pero lo que nosotros queremos hacer en un análisis es historizar la propia posición. O sea, no historizar por historizar o contar un cuento o decir cómo fueron los relatos que me pasaron como si yo fuera un objeto que va de paso ahí simplemente, sino preguntarnos cuál era nuestra posición en eso, cuál es nuestra posición deseante en todo esto, cuáles son nuestras dudas a partir de eso, ahí se entrama, digamos, el tema de nuestra posición, que es lo más importante para poder llegar a movilizar algo en relación a esa sintomatología en cuanto a padecer. Hay que preguntarse en primer lugar qué rol ocupo yo en todo ese circo, para que no sea simplemente, de nuevo, tirar la pelota para afuera, que por más que pueda hacer sentirse en un punto liberador, a la larga suele ser un detrimento porque sigue sin interiorizarse la cuestión de por qué rol ocupo yo. Entonces después se termina sufriendo el ser puramente víctima de las consecuencias, de las contingencias. Entonces, para no ser pura víctima de las contingencias, uno se pregunta e historiza, bueno, ¿qué rol ocupo para sostenerme yo como sujeto deseante? Porque justamente nosotros vemos que el deseo es algo que te separa de todo lo demás. El deseo es algo que no se comparte. Lo que suele ser compartido es la idea del amor, que suele ser la tendencia a hacer de dos uno. Que esto que Lacan dice que hay una imposibilidad de eso, y estoy de acuerdo, pero hay una tendencia a eso. Y el deseo sería esta separación, es lo contrario de la unión. Es algo que es completamente singularizado, ¿sí? La diferencia con todo lo demás. Entonces es necesario para introducir esa noción, para poder hablar de algo que tenga que ver o articular algo que tenga que ver con el deseo, es necesario hacer la pregunta de nuestra implicación en nuestra propia historia y poner el foco en nuestra posición. Por lo menos para cuestionarla, no para que tengamos que saber de entrada por qué estamos en un lugar o en otro. Justamente se da la cuestión de que si estamos en un análisis es para cuestionar y preguntarnos sobre nuestra posición y por qué nuestras inhibiciones y nuestros complejos diversos. Pero entonces me parece importante señalar esa diferencia y cómo los diagnósticos en la modernidad tienden, me parece, a ser chivos expiatorios para no tener que preguntarse por la posición propia, lo cual trae un beneficio muy cortoplacista que termina siendo una trampa a largo plazo y muchas veces no tan largo plazo tampoco. Pero bueno, quería hablar de eso un poco nomás. Gracias por ver el video. Hasta luego.